Hola, bienvenidos a su canal de asesorías de Prexun. Si no se han suscrito a este canal, vayan a la campanita y suscríbanse para que estén bien atentos a cuando subimos nuevo contenido de este canal de asesorías Prexun y les esté llegando siempre la notificación de nuevo contenido. Estamos trabajando con la etapa número 4 del libro de la materia y sus transformaciones. Esta etapa que tiene el nombre de los compuestos químicos inorgánicos, y vamos a dar solución al ejercicio 6 que nos dice: elabora un mapa conceptual con al menos 4 niveles jerárquicos mostrando la clasificación de los compuestos químicos. Entonces aquí nos están pidiendo que recordemos que podemos tener diferentes tipos de compuestos químicos y que pues cada uno de ellos va a tener sus diferencias. ¿Cómo podemos nosotros ir mostrando este mapa conceptual? Nos dice que debe de tener al menos 4 niveles jerárquicos. Entonces aquí nosotros le pondríamos, el primer nivel sería pues esto, ¿verdad? Los compuestos químicos inorgánicos. Podríamos ponerlo aquí. Compuestos químicos inorgánicos, de es lo que vamos a estar hablando. Y ese sería pues nuestro primer nivel. Y luego vamos a mencionar entonces que estos compuestos químicos inorgánicos pueden ser de diferentes tipos. Pueden ser óxidos, peróxidos, bases, ácidos, sales. Los óxidos pueden ser de 2 tipos, entonces aquí también podemos sacar, ¿verdad?, otras 2 subclasificaciones. Óxido metálico y óxido no metálico. El metálico, ¿cuándo van a ser óxidos metálicos? Cuando sea oxígeno más metal, entonces ahí va a ser óxido metálico. Cuando sea oxígeno más un no metal, entonces ahí va a ser un óxido no metálico. Por ejemplo, aquí podríamos poner incluso otro nivel colocando ejemplos, ¿sí? Oxígeno más metal, hablar del óxido de calcio. Oxígeno más metal es un óxido metálico. Oxígeno más no metal, hablar por ejemplo del dióxido de carbono. Oxígeno más no metal es un ejemplo de un óxido no metálico. Y también aquí podríamos ir colocando que los compuestos químicos inorgánicos pueden ser binarios, pueden ser ternarios o pueden ser cuaternarios. Los binarios, un ejemplo de ellos son los óxidos, y también podemos tener ácidos. Entonces lo podemos poner al final, que estos serían compuestos binarios. Los óxidos deben ser siempre binarios. ¿Qué quiere decir binarios? Que son de 2 elementos. También existen los peróxidos. Los peróxidos metálicos, cuando tenemos metal más oxígeno. Oxígeno que debe ser un oxígeno diatómico, H2. O los no metálicos como el agua oxigenada, por ejemplo. Sería un ejemplo de un peróxido, ¿sí? A eso nos referimos con peróxidos, cuando tenemos más oxígenos de lo normal. Pueden ser igual metálicos o no metálicos. Hidróxidos o bases es cuando tenemos el OH, ¿sí? Tenemos esta combinación del anión OH de una parte del agua, ¿sí? Y cuando tenemos al OH, entonces es donde vamos a tener un hidróxido. Por ejemplo,
Aquí nos dice, cuando un óxido metálico reacciona con agua, nos va a dar entonces la generación del ion OH y entonces se va a juntar con el metal. Y entonces vamos a tener a los hidróxidos. Estos son compuestos que son compuestos ternarios. Ese sería, por ejemplo, el hidróxido de sodio. Siempre tienen como anión al OH. Los ácidos. Los ácidos pueden ser oxácidos o pueden ser hidrácidos. Oxácidos cuando se derivan de un óxido no metálico más agua y entonces me van a formar por ejemplo ¿sí? El ácido carbónico. Cuando se derivan de un óxido no metálico más el agua, se forman este tipo de oxácidos. ¿Cuál dijimos que era la principal característica? ¿Cómo yo me voy a dar cuenta cuando un compuesto es un ácido? Porque van a tener como catión al H, empiezan con H. De esta manera me voy a dar cuenta de que es un ácido. Algunos de ellos están hechos de 3 elementos como estos de aquí y entonces decimos que son ternarios. Los oxácidos generalmente decimos que son ternarios. Y los otros son los hidrácidos. Están hechos de simplemente el hidrógeno más un no metal. Por ejemplo, HCl. Hidrógeno más no metal. Aquí está el no metal, es el cloro y el hidrógeno. Comúnmente son compuestos de 2 elementos, entonces este sería un compuesto binario. 2 elementos, uno de ellos es el hidrógeno. Siempre para que sea un ácido, el primero de ellos debe ser el hidrógeno y de esta manera, también al hablar de su nomenclatura, podríamos nosotros seguir aquí con este mapa conceptual y también hablar sobre la nomenclatura, ¿sí? De los ácidos. Cuando es un hidrácido siempre vamos a hablar de que va a ser ácido clorhídrico, podemos tener ácido fluorhídrico, ácido yodhídrico, ácido bromhídrico y todos esos serían ejemplos de hidrácidos. Oxácidos sería ácido carbónico, también podemos tener ácido sulfúrico, también podemos tener ácido fosfórico y todos ellos son ejemplos de ácidos, de oxácidos porque tienen oxígeno. Aparte de que tenemos el hidrógeno como catión, que es una de las principales características de los ácidos, empiezan con H. Cuando son oxácidos es porque tienen oxígeno, se derivan de un óxido no metálico. Y es por eso que se le llama de esta manera oxácidos. Las sales. Cuando nosotros estamos clasificando a un compuesto químico, las sales siempre llegamos a ella por descarte. Si no es un óxido, porque no es binario de 2 elementos con oxígeno al final. Si no es una base, porque no tiene al anión OH. Si no es un ácido, porque no tiene H al principio, que son la característica de los ácidos. Entonces quiere decir que ese compuesto químico es una sal. Podemos tener sales que se les llama aloideas, sales aloideas, que están hechas simplemente de un catión y de un no metal, de un anión no metálico. Por ejemplo, al hablar del cloruro de sodio,
vemos aquí al metal y vemos al no metal, al anión. Para la nomenclatura de las sales siempre tomamos el nombre del anión, que es el que va a cambiar. Este anión es el cloruro y entonces la sal se va a llamar cloruro de sodio. Y de esta manera determinamos a las sales. Estas sales que están hechas de metal más no metal van a ser sales binarias. Podemos tener oxisales. ¿Qué quiere decir oxisales? Como acá, oxácidos que tienen oxígeno, pero que no son óxidos. Entonces, si tenemos un oxácido, por ejemplo acá, más una base, siempre nos va a dar una reacción de neutralización, y esta reacción de ácidos más bases siempre me van a dar como resultado las oxisales. Siempre me dan una sal como resultado, pero específicamente una oxisal. Por ejemplo, si hablamos del ácido sulfúrico que reacciona con el hidróxido de sodio, van a dar como resultado una oxisal hecha con el catión sodio y el catión del ácido, ¿sí? Sulfato de sodio, aquí llevaría un 2. Sulfato de sodio tiene oxígeno, pero no es un óxido, es una sal, porque se formó del ácido sulfúrico más el hidróxido de sodio. Y aquí, como otro producto, pues tendríamos que tener al agua, pero no estamos hablando de la reacción, sino de la formación de esta sal. Siempre cuando son oxisales son compuestos de 3 elementos, son compuestos ternarios. Ternarios, ¿sí?, que tienen como uno de sus elementos, sobre todo en el anión, al oxígeno acompañado de otro. Es un anión poliatómico. Específicamente, este sería el ejemplo de una oxisal, el sulfato de sodio. Y de esta manera podríamos tener entonces un mapa conceptual que nos abre sobre los compuestos químicos, que pueden ser de diferentes tipos, principalmente óxidos, bases, ácidos y sales, que nos habla sobre la clasificación que hay de ellos también, de acuerdo a cómo se forman, y podríamos incluir algunos ejemplos para completar entonces los 4 niveles jerárquicos que nos piden, y también mencionar cuando son de 2 o de 3 elementos. Con eso entonces terminamos de contestar este ejercicio número 6. Si este video te ayuda a comprender mejor estos temas, regálanos un like. Comparte también este video para seguir llegando a más estudiantes y generar más contenido similar a este. Muchas gracias y hasta luego.